Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas especiales que ya saben que siempre traemos a gente interesante y en esta ocasión tenemos con nosotros a Josema Vallejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Y a Samuel Vázquez, que repites, segunda vez, ¿no?, que vienes por aquí. Tercera vez. Lo que pasa es que contigo solo he estado dos, pero tercera vez. Es verdad que estuviste en el refugio. Correcto. Cierto, qué buena memoria Un honor, tienes. un honor. Que presentáis nuevo libro. Aquí lo tienen. España, zona de confort criminal. También hay que recordar que tenéis uno anterior, Sí. que es el de Don't Fuck the Police, que está ahí. Ahí está, que tuvo gran éxito. Gran Y este éxito. seguro que también lo está Tuvo y tiene. Tuvo y tiene. Ahora sale edición de bolsillo. Ahora a principios de año sale una edición de bolsillo. Oye, qué maravilla. Todo es increíble. Éxito inesperado. Nosotros los primeros sorprendidos. No, porque está muy bien. Bueno, seguro que mucha gente ya os conoce, os sigue, de esos cortes que se hacen virales, pero los libros, todo lo que contáis, ahí está todo más organizado, con más datos, y este es el nuevo libro. Pero antes de meternos a fondo con el libro, claro, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, al final todo esto tiene un propósito. Sí. Un propósito que no hay que olvidar, y esa asociación que tenéis de una policía para el siglo XXI. ¿Esto qué es lo que defiende? El propósito del libro, o de los dos libros, es exactamente el mismo que el de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI, que es una asociación prescriptora de ciencia policial. Es que la ciudadanía entienda cuál es la realidad criminal actual, que no la engañen los políticos, para así evitar que España dentro de una década, sea Francia, sea Suecia, vayamos hacia un Estado fallido. Entonces hay una doble vertiente, una la de denuncia, es decir, estamos realmente aquí, no donde te dice Marlaska que estamos, no, estamos realmente aquí y te vamos a demostrar con hechos por qué estamos realmente aquí. Y luego hay una segunda vertiente, que es más de la asociación, más prescriptora, que es que le queremos transmitir a la ciudadanía de que hay un plan, para salir de aquí, de que existen profesionales capacitados para liderar un cambio en el modelo policial y que si eso se lleva a cabo y si encontramos un líder político que haga caso a esos profesionales, España no será Francia, no será Suecia de aquí a 10 años. Dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Josema. ¿Dónde estamos? Que eso es lo que viene a decir Don't Fuck the Police. ¿Dónde estamos? ¿En qué situación estamos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Que es lo que viene a decir España, zona de confort criminal. ¿Y qué es lo que va a ir ocurriendo en los próximos años? En no más de una década, que nadie piense que estamos hablando de un lapso de tiempo descabellado. Y si Dios quiere, pues en el futuro explicaremos, ya avanzamos algo en estos dos libros, cómo podemos revertir esta situación. Al final, esto es un compendio de todas las ideas, de todos los valores, que tenemos muchos, te incluimos a ti, Jano, porque tú también tienes una serie de obras que explican o que aportan una serie de revelaciones y de hechos. Hoy en día, el tema de la delincuencia, el tema de la criminalidad, el tema de la inmigración ilegal desbordada, está ya en todos los medios. Esto era un mensaje completamente residual. El trasfondo detrás de la política, ¿no? Eso que comentábamos antes entre bambalinas, que un día mi cuñada me entrega el libro de Jano, este famoso El rebaño, que fue para algunos un despertar, y me lo entrega y me dice: José, ¿me has leído esto? Y digo, ahora llegas tú a este punto, querida cuñada mía. Digo, esto viene de muy atrás. Este despertar colectivo en el que estamos todos, y que en el caso del modelo policial era lo que tratábamos de transmitir desde Una Policía para el Siglo XXI, se funde aquí y hoy en día ya está en boca de todo el mundo. Ese para nosotros es el gran éxito de Una Policía para el Siglo XXI, y no solo de Una Policía para el Siglo XXI, sino de todos los amigos y de toda la gente que comparte el mensaje cada uno desde su punto de vista. Así que hablamos de la situación de la policía, sobre todo de las cúpulas, la diferencia que puede haber, digamos, entre, que esto ocurre siempre, entre las cúpulas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y luego los trabajadores. Pero os quiero preguntar, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque es el subtítulo de este libro, de España, zona de confort criminal. Porque es cierto que lo que comentabais, ahora todos más o menos son conscientes, quizá todavía hay alguno que está despistado, del problema que tenemos en España y hacia dónde vamos. Incluso al que vote, yo qué sé, a Sumar. O sea, incluso hasta esa persona sabe que esto es un tema. Luego ya habría que discutir, oiga, ¿por qué usted entonces no apoya ciertas medidas? Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Porque esto hemos tenido que llegar hasta este nivel de delincuencia, de inmigración descontrolada, para darnos cuenta de algo que es prácticamente lógica y sentido común. Yo, por si hay votantes despistados, de esos de los que has hablado tú, quiero decirles que los líderes políticos de izquierdas y de derechas ya lo saben. Todos saben cuál es el escenario hacia el que vamos. Lo único que están haciendo ahora es intentar crear una estrategia para ganar el relato, para no tener que darle la razón
a aquellos a los que han insultado permanentemente en los últimos años. ¿Y por qué digo esto? Porque si os fijáis en el mundo, veréis que Macron ya ha rectificado, que Scholz ya ha rectificado, que ha llegado Meloni, que la socialdemocracia en Suecia se ha acabado y que hace 5 días el progre de Progress, el canadiense, Trudeau también ya se sentó a decir que van a ser mucho más duros con la inmigración ilegal, que ha habido un problema, que ha habido una mala gestión, ¿no? Entonces ya lo sabe todo el mundo, queridos votantes de los partidos de izquierdas, me dirijo a vosotros. Esto ya lo sabe todo el mundo. Por lo tanto, lo único que están haciendo ahora es, ellos creen que es ganar tiempo para crear una estrategia de cómo dijeron este mensaje, pero todos los ciudadanos lo que estamos es perdiendo tiempo. Cada año que pasa sin cambiar el modelo policial y la política criminal es un año más cerca del abismo. Dice Jano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí porque la perspectiva política impera sobre la profesional. Hemos llegado hasta aquí porque la cúspide de pirámide de los cuerpos policiales son políticos de uniforme, escogidos por libre designación, que tienen como misión principal proteger el discurso político y los siguientes 4 años, la poltrona. De tal manera que si reconoces errores, si cuentas la verdad, si dices cuál es la realidad criminal de un país, es posible que aquellos a los que sirven, aquellos por los que han sido nombrados, pierdan su poltrona. Por lo tanto, vamos a un escenario que hasta que todo estalle, como en Francia, como en Suecia, hasta que la gente ya esté tan harta que da igual lo que digan los telediarios, da igual lo que digan desde los parlamentos, no se va a creer nada, hasta que llegue ese escenario, ellos seguirán intentando mentir, engañarte, para los siguientes 4 años seguir gobernando. Cuanto primero frenemos esto, mejor. Josema. Y que además es que no nos tienen que creer a nosotros. Este votante despistado no tiene por qué creernos a nosotros, porque nosotros, bueno, pues según ellos estamos difundiendo el discurso del odio, de la ultraderecha, de la radicalidad. Solo tienen que coger una nave espacial y viajar al pasado, ver cómo estaba Suecia hace 10, 20 años, cómo estaba Francia, cómo está ahora, cómo está Alemania, cómo está España, y no creernos a nosotros. Es algo que repetimos hasta la saciedad. Ustedes no crean el mensaje de nadie. Infórmense, cojan los datos oficiales. Si deciden creerlos, cojan los datos oficiales, verifiquen cómo estábamos hace 20 años, cómo estamos ahora. Ese concepto de civilización, ese concepto sociológico de civilización, por primera vez se está viendo superado por conceptos de civilización menos desarrolladas. Eso que decíamos, ese concepto de Norbert Elias, ¿no? De la civilización va prosperando de forma que cada vez las normas que pone son menos punitivas porque los seres que están integrados en esa sociedad se comportan cada día mejor, tienen mejores valores, tienen mejor predisposición a colaborar con el prójimo. Por primera vez eso se está invirtiendo. Estamos cambiando algo que no se veía nada más que en periodos bélicos o en periodos entre guerras. ¿Por qué? Pues porque están viniendo modelos de sociedad fallidos. Tribales. Es algo que repite Samuel hasta la saciedad en el mensaje que hemos dicho en innumerables ocasiones. Si estamos admitiendo modelos de sociedad que no han funcionado en otros lugares, ¿quién puede pensar que van a funcionar aquí? Lo sabe cualquiera con 2 dedos de frente, cualquiera que lea un mínimo, cualquiera que observe la realidad que tiene alrededor. No querer creerlo, pues es otra cuestión. A estos votantes, un mensaje muy breve, despistados, podemos llegar a entender que alguien siga votando opciones distintas a lo que ha habido hasta ahora. No entendemos bien, y en el libro intentamos reflejarlo, por qué seguimos instalados en el bipartidismo. Porque hay gente que todavía sigue confiando en esa receta que no ha funcionado en los últimos casi 50 años. Volvemos 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. Y pasen 50, pasen 100 años, nunca 2 por 2 va a ser 6. Seguir instalado en esas opciones se nos escapa al entendimiento. Permíteme, Jano, que cuente 2 anécdotas para entender la ideología, cómo se convierte de alguna manera en una fuente de esclavismo aceptado. Es decir, lo difícil que es, a pesar de que tenga la realidad delante, pues reconocer ciertas cosas por ideología. 2 anécdotas solo de dos mis últimos viajes, Bilbao-Barcelona. Cuando voy a Barcelona, comisión multirreincidencia, en Barcelona tiene un problema enorme. Hay un político de Junts, no voy a decir el nombre, porque no quiero decir el nombre, pero después de mi comparecencia en la asamblea, que me coge por el pasillo, por el hombro, y me dice, Samuel, tienes razón en todo, pero no te la puedo dar, no te la puedo dar. ¿Por qué no me la puedes dar? Porque sería, de alguna manera, traicionar ese mensaje político que ellos defienden desde hace años y, por lo tanto, vas a perder intención de voto. De la misma manera que voy a Bilbao y un Ertzaina me dice, mira, Samuel, 2 compañeros de instituto que son de Bildu, que son abertzales, textualmente me han dicho, no vamos a la charla de Samuel porque tenemos miedo que nos graben. Pero claro, el barrio del que yo nací es un estercolero. A estos chavales les han hecho creer que el carnicero de Albacete o de Extremadura era su enemigo. Y no era su enemigo, era una bellísima persona. Ya le han llenado el barrio de personas que le han destrozado literalmente su forma y su modus vivendi. Entonces, ellos ya lo saben. Y aún así,
el hecho de tener el gen político tan metido en el cuerpo, de que tu ideología y tu partido político sean tu equipo de fútbol y lo defiendes hasta el final, todavía no les hacen o no les permiten dar el paso hacia la libertad, hacia, mira, chico, me he cansado, yo soy un tipo libre, no le debo nada a este partido, a esta ideología, si han fracasado, me cambio a otra, ¿sabes? Todavía les cuesta. Sí, de hecho, bueno, rectificar es una sabiduría, claro, decir, oye, he estado equivocado y no pasa nada. Así a no rectificar, estar posicionado con unos valores, porque nosotros que públicamente nadie se le escapa, pues hemos estado significados y estamos significados con un partido concreto, con un partido que es Vox, y no lo hemos ocultado nunca porque tampoco tiene ningún sentido. Entendemos que estamos en esa posición porque hay unos valores ahí detrás. Bien. Yo digo, si mañana ocurriera, voy a decir algo descabellado, imagínate que mañana al partido, a Abascal, le diera por pactar con Bildu, imagínate el día de mañana. Eso no puede ocurrir de ninguna de las maneras. Sí, evidentemente, pues es un partido que desaparecería y cualquiera de nosotros dos diríamos, esto no es para lo que hemos venido aquí. ¿Por qué? Porque entendemos la política no desde posiciones hooligan, sino desde posiciones del valor. ¿Verdad, Samuel? Esto ya no es una guerra de ideas, no es una lucha de ideas, es una lucha espiritual, va más allá, ¿verdad? Es una lucha que parte de unas posiciones que tienen que ser firmes y que no pueden ser alteradas por el curso de la política o por el curso de los acontecimientos. Estos son los valores que hay y estos son los valores que vamos a mantener. Nosotros no somos de un partido o de una ideología en modo hooligan, partimos desde esa concepción espiritual. Ojalá la sociedad tuviese esa concepción de decir, bueno, ahora pues sí, estás dependiendo de una serie de valores, que al final muchas veces, claro, el tema ideológico se nos ha hecho creer que si tú defiendes un país en el que reine la seguridad, en el que reine la tranquilidad, en el que una persona por la noche no tenga que volver con miedo a su casa, es como una cosa ideológica, es un término ideológico, y decir, ideológico, esto quizás es sentido común y lógica, ¿no? O sea, no, ni siquiera es un debate ideológico. No, para nada. Y aparte que tú has hablado de la evolución, y sí, hay el mantenimiento de las convicciones y una serie de principios éticos y morales firmes, pero luego también hay una evolución cuando una persona crece, y no hay que tener miedo a decirlo. Yo lo digo siempre, la primera vez que voté a Felipe González. ¿Y qué pasa? Pues ese era yo en aquel momento, ¿no? Te hemos perdonado. No. ¿Y qué concepción? Luego viajé, leí y crecí intelectualmente. Tenías una concepción de la igualdad, del desarrollo social, tenías esa concepción, esa no la has perdido, esa la mantienes. Claro. Esa la mantienes y ahora hay un grupo político, una opción política que representa esos valores. Ahora lo que no puede ocurrir es que desde esa base de concepción mañana diga, porque necesito 4 escaños, 7, porque me interesa, pacto con aquellos que me andaban pegando tiros en la nuca. Hombre, pues eso... me cabe tan poco en la cabeza a mí que alguien sea capaz, lo hemos visto, un señor que llevaba el féretro de un amigo y compañero y luego se está dando la mano con otro. O sea, en nuestro mundo ese tipo de cosas no caben y no ocurren. Ocurren ni pueden ocurrir. Y al final esto tiene el hecho de tener en la toma de decisiones, en la gestión de las sociedades a personas amorales, tiene un impacto enorme en el discurrir, el camino por el que transitamos. Aquellas sociedades antiguas que estaban regidas por los consejos de sabios, que eran consejos de ancianos, aquellos que conocían más el contexto cercano de la situación, ya no existen. Y ahora cualquiera es secretario de Estado, cualquiera es ministro, cualquier piltrafa, que luego ya ves tú, Ábalos ha sido el número 2. Sí. Ábalos ha sido la mano derecha del presidente del gobierno. Y mira, este hombre, si es que da hasta vergüenza un poco verle, ¿no? Y sin poco, Samuel. Y sin poco, y es que en el libro hablamos de cómo esta gente va medrando y va medrando. Yo de novio con mi mujer hablaba mucho de política, que me decía a veces, joder, me pones la cabeza como un balón de nieve de gordo con la política, ya hacía muchos años que bla, bla, bla. Y yo le decía, esta gente, ¿qué responsabilidad tiene? Ministros, secretarios de Estado, consejeros, ¿qué responsabilidad tiene? Digo, yo no me atrevería, a mí me abrumaría tanto, pero ha llegado un momento en el que veo, nombradme emperador del mundo, me veo capacitado, viendo lo que hay, viendo qué presidente del gobierno tenemos, nombradme emperador del mundo, acariciaré un gato como si fuera el doctor Gang con el inspector Gadget, y tomaré decisiones absurdas que no van a tener ningún coste, que esa es la gravedad, ¿no? Porque fuera de la anécdota, fuera de las risas, pasa en las cúpulas policiales, pasa en las empresas públicas, pasa en el gobierno. Tomo una decisión completamente absurda, descabellada, me gasto el dinero que es de todos, no de nadie, de todos, y aquí no pasa absolutamente nada, no hay una responsabilidad. Bueno, esto es trágico. Pero esto no solo pasa a nivel político, que también en el libro lo comentáis, policías de calle, policías de despacho. Claro. Esto es que también es importante. Muy importante. Es la diferencia entre la policía y los policías. La policía es el gobierno, es la toma de estrategias, son los mandos que están capacitados para tomar esa serie de decisiones y estrategias, que son todos de libre designación, en cuerpos jerarquizados, y los cuerpos policiales son cuerpos jerarquizados. Lo que
lo que controla la cúspide de pirámide controla todo el cuerpo. Es decir, si tú tienes en tu mano a 10, 15, 20 mandos policiales, tienes a tus órdenes a 65.000 hombres armados, ni más ni menos. Ellos son los que toman todas las decisiones. Y tienen la capacidad de arruinar carreras para cualquiera que intente asomar la cabeza, y en ese libro hablamos claramente de esto, ¿no? De lo que es una persecución con absoluta impunidad, lo que es un sistema de régimen disciplinario absolutamente alegal, donde el político inicia un expediente contra mí, contra José, contra quien sea, y es el mismo político el que lo cierra. Y ese político, lo que hace el profesional por el medio, que está ahí para figurar, no tiene ningún valor. Es decir, una vez que imagínate que uno de los instructores de mis expedientes le hubiera dado un ataque de dignidad. No va a ser, porque si no sabe que pierdo el puesto al día siguiente. Pero bueno, que tú imagínatelo. Y decide, no, mira, no lo veo esto grave, apercibimiento. El político que ha iniciado el expediente puede quitar a ese instructor y poner a otro. Ordenar a que se empiece desde el principio, cambiar la decisión, subirla, bajarla, la sanción, puede hacer todo. Entonces, ¿qué sistema es ese? Un político puede arruinarte la vida cuando quiera, y no hay ninguna defensa que se pueda hacer. Ahí contamos nuestros expedientes. A mí me nombran director de un gabinete, nada menos que director de un gabinete de una presidencia de un parlamento autonómico, algo tan sencillo como presentar la instancia, y en una semana lo que es el trámite se resuelve, porque está en la norma contemplado de forma clara, meridiana. Pues pasa una semana, pasan dos, pasan tres, pasa un mes, pasan 2 meses. Bueno, me notifican plazos, silencio administrativo negativo en base a la ley de procedimiento administrativo, porque se lo inventan ellos, porque hay una norma específica que determina el silencio y los efectos de ese silencio, que en ese caso eran positivos. Les da absolutamente igual, meten el expediente en un cajón hasta que el Ministerio de Defensa, por medio de contacto, le dice, pero bueno, ¿qué estáis haciendo con esto? ¿Lo queréis trasladar de una vez? Aún así un informe desfavorable. Me arruinan un cargo que yo tenía, una posición que yo tenía, me la arruinan y aquí no pasa nada. No hay ningún coste para la persona que ha tomado esa decisión. La ministra de Defensa tuvo que revocar el informe desfavorable de Guardia Civil y hacerlo favorable, pero el mal ya estaba hecho. Es una historia muy larga de contar que no, en fin, que no interesa a nuestros objetivos en la vida, pero sí que interesa. Te han arruinado un puesto que tenías, una proyección profesional, tienes que volver a estar pendiente de unas vacantes, de un boletín, bueno, es un desastre. Sí, que además a vosotros os ha pasado, pero por dar datos. Sí. O sea, es que el delirio es que cuidado con esto. Porque, vale, o sea, dices, y es que muchas veces vamos a hablar del tema ideológico. Lo que vosotros defendéis no es una cosa ideológica, a eso me refiero, es seguridad en las calles, tranquilidad, es un poco lo que estamos comentando, y simplemente exponer unos datos. Unos datos que dices, oye, pero es que esto no va con el relato oficial. Bueno, ¿y a mí qué me importa? O sea, es como si de repente el relato oficial nos dice que 2 más 2 son 5, claro. Y tú dices, oye, que no, que son 4. Pero ojo que el relato oficial nos da la razón. Si es que son datos suyos, pero... No, exacto, eso es. Son suyos. Cuentan ellos los datos, luego ¿cómo los cuentan? Eso es. La mayoría de los delitos los cometen españoles. El titular que suelta ahí un ministro o un político. Coges el documento oficial, lo lees, pues aquí pone otra cosa. Se lo preguntas, como yo soy un poco tonto, pues se lo pregunto a otro. Oye, ¿tú lees aquí lo mismo que yo? Sí, yo leo lo mismo. Jano, escúchale, a ver qué entiendes tú aquí. Bueno, pues es que... informe sobre delitos contra la indemnidad sexual, pues si lo pone muy claro, el porcentaje que cometen, la mayor parte de las agresiones sexuales son extranjeros en base a la proporción, el ratio de población, proporción de agresiones cometidas. Y te vuelven loco. Lo mismo con violencia de género. Ahora acabará, desgraciadamente, otro año fatídico de muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, con o sin convivencia, etcétera. Ahí están los datos. La mayor parte de escuchando el no pararemos hasta, que es mentira, es una mierda, es seguir dándome dinero para el ministerio, pero que cada año que pasa es igual o peor que el anterior. Y nadie evalúa, nadie dice este año la culpa es de la Navidad. ¿Visteis a la ministra el otro día? La ministra de Igualdad, amigos. Es verdad, dijo que no. La ministra de Igualdad, amigos, sale el otro día es diciendo que, cuidado, este mes va a ser grave, va a aumentar. Claro que va a aumentar, ya lo saben ustedes, porque este año, bueno, para algo está la estadística, la progresión está siendo la que es y ahora llega a final de año, se tienen que cumplir, desgraciadamente, los datos, porque siguen una razón, y llega la Navidad. Dicen, es que viene la Navidad. O sea, ¿me quiere usted decir que después de meter cantidades ingentes de millones en su ministerio, en sus políticas, no hemos arreglado nada, todo funciona igual, hay más agresiones sexuales, hay más muertes de mujeres y la culpa es de la Navidad? Dice, es que viene la Navidad. Y luego dice, pero el Estado funciona bien. Bueno, oiga, pero le está usted tomando el pelo. No hay vida inteligente entre los votantes que tengan un mínimo de juicio crítico ideal. Oiga, señora, estando de acuerdo con esa perspectiva que ustedes tienen de la violencia de género, ¿nos está usted tomando el pelo? Claro, pero sí. Nosotros lo que hacemos, el mensaje nuestro, libros, asociación, podcast, pues
sin ninguna ayuda institucional de ninguna televisión pública, ni de ninguna televisión que tenga financiación a través de la... Nosotros tenemos que tirar de Jano y de personas como tú, evidentemente, de estas nuevas autopistas de la comunicación. Pero no es otra cosa que darle los datos que da el propio ministerio, solo que no manipulados. Si Marlaska va a la semestral, al Consejo de Ministros, al Parlamento, y dice, estamos muy bien, porque, como ha dicho en esta última semestral, ¿no?, de los 6 meses, dice, porque hemos hecho tasas de delincuencia convencional, que llama él, y estamos por debajo de la media europea. Pues yo voy a un programa como el tuyo y digo, mire, ese dato que ha dado Marlaska no sirve de nada. Para evaluarlo cómo estamos no sirve de nada, porque por muy mal que le vaya a Francia, a España no le va a ir mejor. En Francia violan 80 niñas al día, estar mejor que eso es nada. Lo que hay que hacer es medir cómo estábamos antes de que llegara Marlaska y después de que llegara Marlaska. Y yo le voy a decir que en este periodo de tiempo se han duplicado las agresiones sexuales a niñas, han aumentado exponencialmente los homicidios, han aumentado los robos con violencia y han aumentado las riñas tumultuarias que predicen el establecimiento de bandas. Y esos datos los tiene usted en el boletín del Ministerio del Interior. Ya está. Eso es lo que hacemos nosotros. Lo detestan, por eso nos presiden. Pues que es impresionante, pero sobre los datos hay una cosa que no sé si coincidís, que es que cada vez es más difícil, cuando dicen, lo habéis puesto el ejemplo, ¿no?, la mayoría de los delitos los cometen españoles, aunque sin números absolutos, evidentemente. Pero dices, luego aquí hay otra cuestión, que ya pasa con muchos datos de Francia. Ahora nos metemos con Francia, que sé que además te gusta. Eso Mucho. Pero muchas veces dices, vale, son españoles, pero españoles, ¿qué entendemos como españoles en el sentido de que tienen el pasaporte español? Claro. Porque claro, eso también habría que diseccionar los datos de esa manera. Hay que Es decir, diseccionarlos por españoles pero de origen. Claro. Tal. Entonces dices, coño, entonces a ver, esto todavía los datos serían mucho peores en ese sentido. En el país de los pitufos, pásmate, el 99% de los delitos lo cometen los pitufos, ¿vale? Hay un 1% de delitos que puede cometer Gargamel, el gato Azrael o la pitufina. Y la pitufina entraría dentro de la categoría pitufos. Igual esto es ya muy boomer para los chavales jóvenes. Alguno te habrá Pero entendido. Yo te he entendido, ¿eh? Es que me has hecho sentir mayor, pero... Me alegro. Pero es que esta es la realidad. Esta chorrada que acabo de decir es la política pura y dura, que te venden un mensaje como ciencia cierta y absoluta, y lo que yo acabo de decir, aunque es una idiotez como un piano, es una verdad absoluta. Si en una población hay un 99% de pitufos, solo puede haber un 1% de autores ajenos a ese grupo poblacional. Bueno, el mensaje de Francia es el mensaje de Suecia, no nos confundamos, es el mensaje de Alemania y es el mensaje de tantos otros países que durante décadas han negado y han negado y han negado, a pesar de que lo que había ahí se veía. En Francia también los policías, el policía de base, el François, René, que iban con su pistolita, con su uniforme de patrulla por los barrios, ya advertían que aquello empezaba a no ir bien, que les tiraban piedras, que aparcaban el vehículo para entender una incidencia y cuando bajaban tenían el vehículo con las ruedas rajadas. Eso fue al principio, luego les quemaron los vehículos, luego solo podían entrar de 2 patrullas en 2, luego de 3 en 3, luego de 5 en 5, echaban a las asistentes sociales, iban los trabajadores sociales y los echaban a patadas, tenía que entrar el ejército, y tú decías en los años 90, en esos barrios hay gente con Kalashnikov, y te decían que habías visto muchas películas. Hoy ya nadie niega esto, hemos hablado de temas como la mocromafia, como el narcoestado, como el narcocrimen, hemos hablado de las bandas latinas, todas estas cosas que hace poco menos ya no digo una década, un lustro, eran ciencia ficción y eran debates o discursos de gente que no estábamos bien de la cabeza, que éramos radicales, que éramos exagerados. Hoy ya nadie las discute. Y claro, es que en ese libro contamos que nosotros no es que seamos adivinos, es que estudiamos, y como nos dedicamos a esto y hacemos modelo comparado y le echamos muchas horas, y encima en nuestra profesión tenemos experiencia operativa, pues se junta todo, ¿no? Lo científico, lo operativo, se junta todo. Y en ese libro explicamos precisamente cómo se pueden detectar las señales, es decir, ¿por qué la mafia italoamericana es la forma de criminalidad más perfecta del siglo XX? ¿Por qué se hace con ciudades enteras durante tanto tiempo? Pues por 3 cosas, básicamente. Porque compra a los alcaldes, a los políticos, tiene bajo su control a los jefes de policía y a los sindicatos de las unions, los sindicatos de estibadores de los puertos por donde entra la mercancía, ¿no? Por esas 3 cosas, ¿vale? Nosotros le decimos a la gente, fíjese usted en las noticias en España. En mes y medio han detenido al jefe de blanqueo, a la máxima autoridad en blanqueo de la Policía Nacional, con la casa llena de millones. Han detenido al jefe de la Guardia Civil del puerto de Valencia y le han pegado un tiro a plena luz del día en Barcelona a un estibador del puerto de Barcelona. Oiga, yo le doy los puntos, una usted las líneas y ya está. Eso se llama institucionalización del crimen, porque se institucionaliza, entra dentro de las instituciones, lo abarca todo, lo corrompe todo. A partir de ahí empezamos a hablar
de un narcoestado. Y Claro, es el inicio, ¿eh? va a empezar con un... Claro, sí, no empieza... Empieza con los un narcoterrorismo. síntomas El son narcoterrorismo es eso. En cualquier momento me pueden pegar un tiro en la cabeza, me pueden poner un coche bomba. Ojito que al lado del coche bomba está el afectado dentro del coche bomba, pero cuidado que al lado puede pasar tú con tu mujer y con el carrito con tu niño. Y de ahí pasamos a un narcoestado. Y ahora cuando hablamos de narcoestado, nadie se asombra de escucharlo en determinadas latitudes o acerca de determinados países. Lo que no espera nunca es escucharlo de su propio país, en este caso de España, una democracia que se supone que era avanzada. Aquí hablamos también, en zona de confort criminal, cómo ese narcoestado se empieza a implantar en este país. Es que justo es importante recalcar esto, que es así como se empieza. Claro, cuando luego lees lo que comentabas del Guardia Civil y la policía, dices, pero ¿cómo es esto posible? Claro, es el inicio. Luego al final ya se convierte en la norma, pero los primeros síntomas, que ya no son tan síntomas, porque claro, estamos hablando que además no tenían cargos, no eran unos cualquiera. Era la máxima autoridad en blanqueo en la Policía Nacional. Guardaba el dinero en su despacho porque si investigas blanqueo, ¿quién va a registrar el despacho del jefe de blanqueo? Pues parece ser que nadie, ¿no? Pues esto es... Y la gente... Y ahora la han pillado, ¿eh? Pero cuando uno entra en la dinámica esa, ya es una dinámica en la que la corrupción es tal que nadie va a ir a registrar el despacho. Sí, claro. Y no es uno, evidentemente, y acabas de dar la clave. Ahora le registran el despacho y le registran la casa. Pero si seguimos avanzando, mañana no habrá nadie que le registre el despacho y que le registre la casa, porque si en la casa de ese jefe hay 20 millones, en la casa del jefe habrá 40. 20 millones es una auténtica barbaridad, evidentemente yo no creo que ese capital fuera suyo. Muchos años tenía que estar integrado ya, hay quien habla de que lleva 5 años integrado en esta red. Yo creo que el que es corrupto empieza a corromperse desde el principio, con pequeñas acciones, sí, con claro. pequeños tal, pero va escalando, pero aquel tenía una guardería ahí de dinero negro, probablemente tendrá criptomoneda, probablemente tendrá los vehículos de lujo que le han incautado, pues es la forma en la que operan todas estas organizaciones, comprando vehículos de alta gama para lavar dinero, bueno, en fin, es todo. Sí, además no se cortaba mucho, ¿eh? Porque tenía una colección el tío que yo digo, a ver, joder. No, pero no era suya. No, pero eso quitaron un dato raro. Pero ese dato raro vale, porque no era suya. Eso es del jefe de la mafia con la que trabajaba. Ah, vale. Era un dato, no, Pues yo me quedé en la publicación y digo, pero vamos a ver. Es que esas cosas que ahora llaman bulos en la prensa, que los lanza toda la prensa, pero luego... Luego no se recogen cable muchos. Nadie, no. La gente pide perdón. Menos mal que habéis venido para corregirnos en el error. No, pero a ver, Sí, pues pensaba que era el suyo y me quedé... estás diciendo eso de mala fe, tú estás diciendo algo que has leído, tú estás diciendo algo que has leído Igual lo publicaron todos los medios. en la prensa seria. Claro, flipé en colores, digo, pero este tío no se corta nada. Digo, a ver, puedo entender, entre comillas, entenderme lo que quiero decir. Que uno sea corrupto, pero claro, dices, oye, córtate un poco, ¿no? Que no se note como los líderes de las mafias, que tienen una vida muy humilde, que no... Que sí. Pero vamos, el tema estamos hablando de las jerarquías y lo importante que es. También el tema de los datos. Es que no quiero dejar escapar el tema cuando escuchamos los datos, dicen españoles. Pero es que dentro de españoles estamos ya metiendo también a personas con pasaporte, que es un poco lo que vuelvo. Entonces dices, ¿hasta qué punto? Porque tú puedes decir, oye, estos datos cada vez son más difíciles de encontrar en muchas ocasiones, ¿eh? Cada vez lo pone más complicado para que el relato no se le rompa. Es claro, al final va a llegar un punto en el que dices, oiga, que no, yo quiero saber de todos estos españoles que usted me está diciendo, ¿cuántos son de origen X? Y dice, Pues lo que hicieron es que la nacionalidad no importa, la nacionalidad es un papel y lo regalan. Hoy en día en España lo regalan, vamos. Tenía un compañero mío de la calle que ahora está en una oficina de estas de extranjería y me decía, no sabes lo que es eso, Samuel. Es que es un no parar, es un no parar. Y luego, claro, aquí se dan nacionalidades. Dice, yo estoy haciendo ahora a veces, semanas, más detenidos que cuando estaba en la calle. Gente que viene a buscar su papel y está en busca y captura y ha cometido delitos, no ha ido a los juicios y le damos un permiso de residencia de 5 años, luego prorrogable a 10 y llamas a la oficina Sirene porque ves allí, tiene una busca y captura y le tienes que parar, le tienes que detener. Y llamas a la oficina Sirene, los de la oficina Sirene te dicen, ¿pero quién le ha dado a este hombre un permiso de residencia si tiene prohibición de entrada en Holanda, en Alemania, en Italia? Dice, pero si es evidente que este hombre no ha venido a trabajar, ¿sabes? Pues esto es un coladero. Origen y cultura, que es lo que condiciona todos los usos sociales. Los datos, en tantos por ciento, son abrumadores, pero los reales son muchísimo más. ¿Quién está empezando a dar datos, a no esconderlos? Aquellas poblaciones que ya ven las orejas al lobo y están peor, País Vasco y Cataluña. Ahí, por la ingeniería social, han apostado por determinada procedencia en la inmigración, anulando la hispana, y le están viendo las orejas al lobo, están viendo que la intención de voto baja, y por primera vez, si vas a la prensa, verás que ahí sí hay cifras oficiales, sobre todo en agresiones sexuales. En Cataluña hablaban en las cárceles de más de un 80%, en País Vasco dieron el otro día la Fiscalía 65-66%. Ahí ya sí que es como una manera de decir, estamos tan perdidos
que vamos a decirle a la población la verdad de lo que pasa, porque como vamos a tener que cambiar el discurso muy pronto, vamos a ir inoculando en la población que este es un problema de verdad y que nuestro discurso ya no es tan xenófobo, ya no es tan racista. Van lanzando el flotador. El desbordamiento crea sociedades paralelas, Jano, las ha creado en todos los países. Si no tenemos control de fronteras, no tenemos capacidad de integrar, es imposible, hay un descontrol. Ese descontrol, volvemos a las sociedades tribales, porque vienen de sociedades muy tribales, poco civilizadas. Esas sociedades tribales crean barrios, conquistan barrios, luego ciudades, crean sociedades paralelas basadas en el crimen, que es la forma que ellos tienen de llegar a los recursos que nosotros tenemos trabajando y que ellos es imposible que alcancen trabajando, porque no hay ninguna capacidad de integrar a miles y miles y miles y miles de personas sin cualificación, que no conocen el idioma, que no dominan nuestras costumbres. Es absolutamente imposible. Esta migración que tenemos en la actualidad, estos procesos migratorios desbordados, son una invitación al suicidio, es así. Josema. Sí, por primera vez además se ha invertido el contrato social que todos conocemos, lo hemos invertido. Antes, en tu club, en tu organización, en tu pueblo, en tu pequeño reducto medieval, en tu pequeña ciudadela, exigías que aquel extranjero que viniera adoptara tus costumbres, porque de hecho venía porque aquellas que había abandonado habían fallado o eran menos favorables para su desarrollo personal. Oiga, adopte usted las nuestras. Por primera vez en la historia, no solo no se les enseña ese contrato social, se le muestra al extranjero, mire, estas son las normas que tenemos aquí, están funcionando razonablemente bien, adóptelas. No solo no se les enseña, sino que no se les exige un mínimo cumplimiento. Antes hablaba de las civilizaciones. Es la primera vez que una civilización inferiormente, tecnológicamente inferior, va a adelantar por la derecha a nuestra civilización, que es tecnológicamente superior. No tecnológicamente solo en cuanto a herramientas digitales, sino en cuanto a la forma, a la conformación social. Esto es muy grave, pero a nosotros al final nos pilla ya tarde de alguna manera. Nosotros vamos a vivir, si nadie lo remedia, la debacle de la sociedad ya cuando seamos muy mayores o casi ancianos, no tanto. Una década y media, corrígeme Samuel, ¿cómo lo ves tú? Pero nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, ¿qué van a ver? Claro, para ellos no será grave porque ellos lo van a vivir, entonces no sufrirán esa transformación. Pero la gente que ahora mismo tiene 15, 20 años va a ver verdaderas dificultades. Una nueva revolución no industrial, sino tecnológico-social, que si en la revolución industrial, del paso de la edad feudal a la nueva era, trajo enormes desajustes y enormes problemas, esto va a traer más de lo mismo, va a traer pobreza, lo estamos viendo, va a traer delincuencia, lo estamos viendo, va a traer muchísima gente en la calle sin arraigo social y probablemente un conflicto. Y el mensaje, además, Jano, tiene que ser nítido. Y si no gusta, da igual. Es que si no, es un abismo. Que el que venga aquí, bienvenido, solo faltaba. Si vienes a trabajar, si vienes a colaborar, bienvenido. Me da igual el color de tu piel, es irrelevante, no le importa a nadie, excepto a los partidos de izquierda porque hacen política con vosotros y con vuestro sufrimiento. Pero a mí no me importa el color de tu piel, ¿vale? Pero lo que ha dicho Josema es fundamental, es la clave de todo. Es el fracaso de Francia y el fracaso de Suecia. Es decir, no todas las culturas son iguales, lo siento. No hay alianza de civilizaciones, lo siento. Las civilizaciones fuertes se enfrentan y va a perder siempre la más débil. Y ahora mismo la más débil es la nuestra. Aquí no vale con que vengas y respetes la ley. Solo faltaba. Tienes que integrarte en nuestras dinámicas sociales y en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque tú huyes de un Estado fallido, por eso huyes, y toda la gente que huye en el mundo huye hacia Occidente. Y esto es así porque somos una civilización muy próspera, muy libre, muy rica. Coño, vamos a defenderla, Jano. Si somos eso, vamos a defenderla, vamos a decirle al que viene, oiga, usted bienvenido, pero usted tiene que vivir conforme a nuestros códigos. No vale solo el respeto a la ley. Aquí las niñas no llevan la cabeza tapada, lo siento mucho, no la llevan. Y por lo tanto, si usted viene aquí, tiene que acoplarse a lo que hay, porque no podemos perder esta civilización. Es un paso atrás gigantesco. ¿Habéis visto el vídeo este de un pequeño corte, un pequeño short, no sé si es TikTok o Insta? Que salen varios chicos franceses, jóvenes, no tendrán más de 18 años. En un que le preguntan, ¿o no es ese? No, empiezan a hablar, mi mujer no tendrá derecho a trabajar, mi mujer no tendrá derecho a sacarse el carnet de conducir, mi mujer no tendrá derecho, mi mujer tendrá que, y cuando dicen, es que hay una parte de la sociedad, nos acusan, nos dicen, ¿no? a los que nos llaman ultras, que os creéis superiores a... Evidentemente, pues claro que me creo superior. Pues claro. Mi mujer puede hacer lo que le dé la santa gana, faltaba más, y la tuya, y la de cualquiera que nos esté viendo. Yo no me voy a creer superior a unos individuos que con 17, 18 años públicamente se enorgullecen de que sus mujeres en el futuro, que sus mujeres serán unas buenas musulmanes, eso también lo contamos en el primer libro, en Don't Fuck the Police. Se enorgullecen de que sus mujeres son unas buenas musulmanas porque las cristianas con las que ellos hayan ido teniendo escarceo son para usar y tirar.
no van a poder salir de casa si no es en compañía de un buen varón musulmán, tendrán derecho a estar solo en casa trabajando. Pues claro que soy superior, faltaba más. Y eso hay que decirlo sin ningún tipo de complejo. Ahora estamos en Navidades. Felices fiestas. ¿Pero cómo que felices fiestas? Feliz Navidad. No se pone el Belén porque ofende. ¿A quién le ofende? Oiga, o sea, es que hay que quitar el crucifijo. Mire, cada niña que va a clase con un hijab, con un niqab, con lo que quiera llevar, pues vale, es que es su libertad, enhorabuena, es su libertad, pero eso es un símbolo religioso. Cada crucifijo que usted quita de la pared es sustituido por un niqab, por un hijab. Cada menú halal que usted pone en los comedores es una muestra de religiosidad. O las admitimos todas o no admitimos ninguna. Lo que yo no puedo entender cómo nosotros estamos suicidándonos como sociedad, dicen que hay que quitar el crucifijo porque ofende, hay que felicitar las fiestas porque ofende, hay que quitar el Belén porque ofende, pero feliz Ramadán, niña, por favor, entra aquí con el hijab porque eres muy libre. Oiga. Y es una conquista silenciosa, pero es una conquista. Algunas personas detestan cuando utilizas la palabra invasión, te llaman de todo, invasión, no sé qué. Oiga, mire, tradicionalmente una invasión es cuando llegan una serie de personas, derriban el muro de otra civilización y penetran en ella a la fuerza. Aquí están entrando miles de personas a la fuerza, sin ningún permiso. Por lo tanto, si no lo quiere llamar usted invasión, vale, no lo llame, pero se le parece bastante. Y están conquistando terreno. De lo que habla Josema es una conquista de terreno. Para ellos es un éxito. Cuantos más niñas haya con el pañuelo en los colegios y más menús halal, es una conquista. Y yo le digo a la gente que ahora te puede parecer un mundo irreal, sobre todo depende de dónde vivas. No es lo mismo vivir en Oviedo que vivir en ciertos barrios de Madrid y Barcelona, ¿vale? Pero que llega todo a todos los sitios. Yo que he patrullado Fuenlabrada durante 20 años, pero hay otras ciudades de España y otros barrios que también se pueden medir así. Hay dentro de la ciudad lo que siempre se llamó Barrio de la Estación, que ahora se llama Barrio Moro. ¿Por qué se llama Barrio Moro? Pues todo el mundo sabe por qué se llama Barrio Moro, ¿vale? En ese barrio hay 3 bares, 3 terrazas que han existido siempre. Terrazas donde durante el verano convivían los chicos, las chicas, tomando sus cervezas, tomando sus piscolabis. Vete un verano ahora. No hay ninguna mujer que se siente en una terraza. En una terraza de esos 3 bares solo se sientan varones. ¿Me quieren decir a mí que no está cambiando nuestra civilización? ¿Que no están transformando? ¿Que no están imponiendo sus mundos en nuestros mundos? Y que si yo denuncio eso, porque yo quiero que si mi hija vive en ese barrio, pueda sentarse en una terraza sin que nadie la moleste, si yo denuncio eso, el malo soy yo. Yo soy una persona deshumanizada, racista, fascista. ¿Yo soy el malo? Mire, me da exactamente igual lo que me llame usted. Yo voy a defender y voy a ser un escudo para mi hija. Voy a ser un escudo para mi hija. Me da exactamente igual. Eso no es nuestra cultura, esas no son nuestras dinámicas sociales y yo quiero que en las terrazas de verano se sienten con los mismos derechos hombres y mujeres. Y en España ya hay pueblos, ciudades y barrios donde esto no sucede. Luego la transformación existe, ya está en marcha. Además, todo esto que estáis contando, tenemos la suerte, entre comillas, para entendernos, de que podemos mirar a Francia. Habéis también citado a Suecia, pero yo creo que Francia es el ejemplo perfecto, además es el más cercano, claro. Y incluso muchos tenemos familiares o amigos que residen en Francia, entonces, sabiendo cuál es el final del camino, porque es tan evidente y tan obvio, que dices, quizá, a lo mejor, por ejemplo, esto lo ves en las intenciones de voto, ¿no? Dices, oye, en el barrio de Salamanca, a lo mejor mucha gente no vota Vox, porque es verdad que en el barrio de Salamanca, pues un problema con la inmigración no hay. Dices, vale, no la hay ahora, porque ahora es verdad que el barrio de Salamanca, sobre todo en según qué zonas, es que es hasta raro a lo mejor encontrarte, como podemos entender, pues vamos a decir, estos moros que van por ahí vagando por las calles, que... Sí, que están deambulando. Sí, que deambulan, que dicen, pero estos, ¿qué hacen? Pues están por ahí, oye, pues a ver si se te cae la cartera, te la cojo, este tipo de cosas. Y dices, vale, eso no se da. Entonces es curioso como, a pesar de que sabes perfectamente que, oye, que no hace falta que lo estés sufriendo ya en tus carnes porque antes o después va a llegar, parece que no. El caso de Francia es un poco lo que ha ocurrido. O sea, es como un secuestro ideológico de décadas. Sí. Porque lo que has dicho, en el barrio de Salamanca, pues a lo mejor adoptan posiciones más conservadoras o más neutras. Sí, incluso no, pueden... es PP, claro, siempre... o pueden votar incluso a la izquierda, porque dentro de ese falso mensaje de progresismo que ha desarrollado la izquierda, eso de parece que el progreso lo traen ellos, todo lo contrario, pero bueno, entiendo que uno desde su casa puede adoptar posiciones favorables a la pobre... Es que fíjate, vienen en un cayuco, vienen muriendo, huyendo de la guerra, del hambre. Yo entiendo que se lo puedan creer, ¿no? Pero eso, claro. En los barrios obreros, desde luego, ese mensaje ya no está calando, ¿no? No. Hay gente que esa disonancia cognitiva todavía es incapaz de salvarla, ¿no? Aquello de fumar mata, pues bueno, pues de algo hay que morir, ¿no? Pues estás viendo todos los días cómo en tu barrio ocupan las casas, cómo están todo el día navajazos, pero tú sigues pensando que es que las políticas sociales van a arreglar esto. 50 años de políticas sociales no lo arreglan, pero bueno, tú sigues pensando en eso, ¿no?
El mensaje de Francia nos trae una realidad absoluta. Hemos visto los disturbios de Francia del 2005, cuando murieron aquellos 2 chiquitos, que el mensaje fue que huían de la policía. No huían de la policía. Se escondieron en un transformador, murieron. Luego los disturbios que hubo con la muerte de Nael, de este chico, a manos de la policía porque intentó atropellar a la gente y ya venía a hacer barbaridades. Ardió Francia entera. Sí, es increíble. El mensaje que tenemos que extraer de esto ya no son los disturbios. El mensaje que tenemos que extraer es cómo la muerte de un ciudadano honrado y trabajador no le afecta a nadie. La muerte de un policía a manos de un delincuente no le afecta a nadie. Vimos que asaltaron un furgón blindado en un peaje, mataron a los policías. No pasa absolutamente nada, no hay ninguna reacción social. Sin embargo, la muerte de un delincuente genera una reacción social de una magnitud inconmensurable. Se gastan cientos, cuando no miles de millones de euros en recursos. Hacen cambiar todas las políticas sociales, queman edificios, atacan a policías, porque ha muerto un delincuente. ¿Y qué hacen los políticos? Los políticos no dicen o no expresan un mensaje firme a la sociedad, decir ustedes, señores delincuentes, quemen lo que les dé la gana. Nosotros estamos con la ley, estamos con el policía. La anécdota que contamos allí, que nos gusta repetir, es que se abrió una colecta en favor del delincuente, abatido. Una colecta que se difundió en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales. Recaudó 200 y pico, 300.000 euros. Sin embargo, abrieron una colecta anónima para ayudar a la defensa legal del policía. Aquella la tuvieron que cerrar con 3 millones de euros. El gobierno hizo lo posible y lo imposible, incluso instando a la Fiscalía a actuar, para que esa colecta en favor del policía se cerrara por amoral. Pero ahí quedó claro de qué lado estaba el pueblo. El pueblo, la población, el ciudadano honrado estaba con el policía. El mensaje oficial estaba con el delincuente. Hay una realidad palmaria por más que la política nos enfoque hacia otro lado. Samuel, tu querida Francia. Mi querida Francia, ya sabes lo que digo, lo que a Francia lo contrario. Por lo tanto, esto yo creo que debería ser de hecho un ley. La frase es estupenda. Sí, porque si es que ha fracasado en todo. Sí, Porque sí. tenemos que... A ver, las calles de Francia están como están o no están como están. Los institutos de Francia hay vídeos demoledores de niños pegándole a los profesores, de no hay ningún respeto por nada. Entonces, ¿por qué tengo que creer yo que la educación francesa es superior? O es que no tengo por qué, ¿sabes? A más de un profesor lo han asesinado. Efectivamente, efectivamente. Entonces, no en la cabeza. No por error dándole un golpe en la creta, no, por dándole la cabeza. Lo decapitaron. Y Francia empieza, que eso lo cuenta muy bien Josema, porque el que tiene más experiencia en Francia es él. Francia empieza con estos niños pijos, con estos rejones que yo llamo, haciéndose los guays y los progres, bajando a la banlieue, bajando a cómo mola el rap de la banlieue, yo soy progre. Da igual que tu padre tenga una cantidad de pasta enorme, no, pero yo me pongo ropa así que parezco un vagabundo, aunque cueste 100 euros cada prenda, pero parezco un vagabundo y bajo a la banlieue porque soy un tipo progre, que estoy con los desfavorecidos, estoy con los descamisados, escucho su rap, canto su rap. Empieza así, con esa empatía con lo criminal, con la sociedad tribal, con la sociedad ajena a la nuestra, con la sociedad que pretende ser paralela a la nuestra, con los modos y usos de vida que no son compatibles con los nuestros, y tú vas a empatizar con eso para quedar guay, para quedar progre. Bueno, pues así eso es Sumar y sus juventudes, eso es Podemos. Pero claro, el peligro no es que sea Sumar y Podemos, el peligro está, como estaba en Francia, que está incrustado en la escuela, en la universidad, en los medios de comunicación tradicionales, ese gen está absolutamente incrustado. Y de ahí sale una sociedad como la que denuncia Josema, que es absolutamente empática con el criminal, que siente la muerte del criminal como algo lo suficientemente importante como para salir a la calle y destrozarlo todo, que genera esa rabia interior, pero que si te matan a 2 guardias civiles, si te matan a unos gendarmes, si te matan a un ciudadano inocente, si te violan a una niña y luego te la matan, se va a jugar al pádel a las 7 de la tarde. Se va a jugar al pádel y mira qué pena, y se va a jugar al pádel. Eso es una sociedad pervertida, desde los cimientos, desde los valores, desde la escuela, desde todos los círculos sociales, desde las asociaciones. Es una sociedad pervertida. Y eso solo se revierte con batalla cultural. Y esa batalla cultural hoy es evidente dónde se da. Se da en las nuevas autopistas de la comunicación, se da en Hanau, se da en Iker, se da en Wall Street, Wolverine, se da en estos sitios que ellos pretenden controlar con leyes, pretenden cerrar, porque ahí sí saben que están perdiendo. Por lo tanto, esto que hacemos, libros, programa, asociación, al menos tenemos la esperanza, yo la tengo, de que está sirviendo para algo, de que el mensaje por primera vez está calando. Yo estoy convencido. Han perdido el control de tal forma que por primera vez tienen que regularlo mediante leyes. Empezaron, pues como siempre, con la difamación, el pseudomedio. ¿Quién es el tipo ese que sale ahí con una cámara haciendo el tonto en YouTube? Pseudomedio, tipo ridículo, lo desprecias, lo humillas.
Pero de repente ese tipo que solo lo escuchaban 4 o 5 locos, empiezan a escucharlo 1000, luego 10.000, luego 100.000, luego 1.000.000. Amigo, cuidadito que ahora sí que está escuchando gente lo que este tipo tiene que decir, pero es que encima el mensaje que transmite no es ninguna tontería, es un mensaje serio, es un mensaje con un trasfondo no solo social, sino técnico, académico, los invitados que trae, y no por nosotros, somos los menos indicados que podemos ir a ningún sitio, pero yo veo podcasts, veo canales de YouTube con muchísima calidad, con gente interesantísima que tiene mucho que aportar. Esa gente no la llevan a la televisión. Claro. La televisión llevan al típico tipo, pues que igual te va a hablar de un volcán, que te va a hablar de la guerra en Ucrania, que te puede hablar de una enfermedad mortal, ¿no? Han perdido el control del relato, de la comunicación. Y bueno, tienen pues como pues hacer leyes de censura. Si tienes más de 100.000 seguidores, a partir de ahora te vamos a controlar, vamos a... Bueno, Jano, han perdido. Y han perdido. Y nosotros estamos orgullosos de nuestro pequeñito grano de arena, sea el que sea, de haber contribuido a que pierdan. Pequeñito, no tan pequeñito, porque esto hay que reconocerlo. O sea, cuando empezasteis con todo este asunto, claro, se decían ya los datos, pero no es lo mismo que lo diga, por ejemplo, yo, leyendo una estadística oficial, que habían policías. O sea, es que eso cambia mucho la historia, porque al final, quieras que no, hay un reconocimiento, es decir, oiga, que este señor que está patrullando las calles, pero es lo que sabe de lo que habla, o sea, no es lo mismo. Entonces, sí que habéis ayudado mucho eso, os lo habéis jugado y bueno, os ha pasado lo que os ha pasado. Cuando el policía de Marsella llegaba a su comisario, a su comandante, le decía, comandante, que es que en el barrio es que nos vienen con las scooters todas robadas, nos dan patadas en el coche, intentan atropellarnos. Le decía, bueno, tú, o sea, cállate la boca y no molestes, tú sigue patrullando. Y si no puedes patrullar por dentro, patrulla por fuera. Y se pierde el control del barrio, se pierde el control de la delincuencia, de la vigilancia, y al final quien lo sufre es ese pobre vecino honrado trabajador que estaba en ese barrio, que ha sido colonizado y que ya no ve pasar a la policía. En España está empezando a pasar lo mismo. De hecho, mira, en el libro decís, Europa está en guerra contra el crimen y la mayoría de los europeos no quiere creerlo hasta que lo vive. Esto pasó con, por ejemplo, muchos del Real Madrid, cuando fue en la final de San Denis, muchos amigos míos y unos del lado del rollo multicultural volvieron horrorizados. Tío, ¿no sabes lo que es eso, tío? Digo, no, yo sí que lo sabía, que lo eres tú. Algo, a ver. Efectivo Entonces, 4 son las fases que hay que atravesar para que se rindan barrios y caigan las ciudades. En países como Francia o Suecia ya han consumado las 4, en otras como España estamos en la tercera. Esas 4 fases es la primera, la democratización de la delincuencia. La segunda, la democratización de la autoridad. La tercera, zonas de confort criminal, que es en la que estamos, es el que tiene el nombre de este libro. Y la cuarta zona son las zonas no-go, que es un poco lo que está diciendo Josema, de esas zonas en las que la policía ya directamente no puede entrar y al final los ciudadanos honrados o bien se tienen que ir de esos barrios o por el contrario tienen que vivir como una cárcel al aire libre en el cual los jefes son los delincuentes. La sociedad paralela. La zona no-go es la sociedad paralela donde no rigen ya nuestras dinámicas y tampoco nuestra autoridad. Es decir, ellos tienen su propia autoridad, sus propias leyes y tienen, por supuesto, sus propios jueces que dictan condenas hasta de muerte. Dictan condenas hasta de muerte. Ese es el enorme peligro el que deberíamos evitar y el que, si no hay un cambio drástico en política criminal, evidentemente no vamos a evitar. Las otras fases ya están pasadas. Es decir, intentar, lo hemos dicho 1000 veces, explicar ya que esta delincuencia actual no es la del Toretti y el Vaquilla, es decir, que no luchan por un pico, se sosiegan con el pico y vuelven a ser el vecino de tu barrio. No, aquí se lucha ya por la mercancía, por el territorio, por estatus, por poder. Los Toretis y Vaquillas de hoy, los aluniceros de Madrid, viven en chalets en Majadahonda, quieren más estatus, más poder, cierran privados en las mejores discotecas de Madrid, al lado del privado donde están los futbolistas del Real Madrid, y ese es un mundo nuevo y una realidad criminal nueva que nuestro modelo policial no acepta. Nosotros seguimos teniendo un modelo policial para perseguir al Vaquilla, a Ángel Fernández del Torete, al Vaquilla, al Vaca, y esto ya no existe. Por lo tanto, esas fases ya están pasadas. Nosotros estamos en la fase de ese libro, la fase del confort criminal, la fase donde se dan los primeros síntomas de los que hemos hablado antes. Este jefe de policía que ya está comprado, este estibador del puerto por donde entra la mercancía que ya está comprado. Bueno, pues lo que pretendemos nosotros, nuestra asociación, es que aparezca, por favor, un líder político que haga caso a lo que estamos denunciando, que entienda hacia dónde vamos y que, a ser posible, no haga falta llegar a Saint-Denis para que tome las primeras decisiones y revierta esto, que no lleguemos a la cuarta fase. La sociedad paralela es un cáncer metástico. Es un cáncer, lo dejas, lo abandonas. Puedes creer en las terapias holísticas y alternativas, empezar a tomar pastillitas, empezar a tomar infusiones o con unos cuencos tibetanos. Es difícil que así el cáncer remita.
¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que dices, uy, me he abandonado tanto que la única posibilidad es amputar el miembro, pero a veces con esa amputación no es bastante. Esa sociedad, esa zona no-go que has dejado completamente abandonada, puedes amurallarla, puedes, en fin, controlarla. Pero ¿qué ocurre? Que ese cáncer metástico probablemente ya haya afectado a otras partes del cuerpo. El estibador, el jefe de policía, el político, estamos viendo ahora pues todas las tramas de corrupción, ya lo tienes en el corazón mismo y en el cerebro, que son las dos máquinas que controlan la sociedad, que controlan el cuerpo. A partir de ahí ya hagas lo que hagas, solo puedes acabar con el ente completo, si no, no puedes erradicar el cáncer. Todavía podemos cambiar esto, todavía podemos erradicarlo. Y además que nadie piense que esto es una locura de años para cambiar el modelo. Se puede cambiar, 6 meses, un año, 2 años. Bukele lo ha cambiado y también decimos, es que queréis el modelo Bukele. No. Nosotros lo que no queremos es que llegue un momento en el que haga falta un modelo Bukele. Claro. Es que podemos poner ahora mismo los remedios para que eso no ocurra, para no llegar al nivel de delincuencia del Salvador, bueno, ni del Salvador ni de una ciudad como Los Ángeles, tampoco nos vayamos a volver locos. Podemos todavía volver de esa situación. ¿Cómo? Simplemente haciendo que se cumplan las normas. Si usted entra a un club social y dice, oiga, aquí solo chaqueta, no puede usted venir en pantalón corto y chancletas. Si usted entra con pantalón corto y chancletas, lo echan. ¿Por qué es tan difícil entender que aquí hay unas normas que son código penal, buenas prácticas, códigos de buena vecindad? Eso es lo único que hay que cumplir. Si es tan sencillo como eso, no hay más secreto. No hay más secreto. Y es verdad que cada año que pasa costará más revertir, pero lo que dice Josema es así, de escenarios mucho peores que el nuestro, se ha vuelto en 5, 6, 7, 8 años. Del Nueva York de los 80 se volvió en 6 años. Del Salvador de Bukele se volvió en 3 años. Es decir, la diferencia aquí está entre seguir haciendo lo mismo pero cambiando de nombres, que es lo que llevamos 40 años con los diferentes gobiernos, que si entre otro gobierno lo único que haga es cambiar sus comisarios por los otros comisarios y los generales por los generales suyos, entonces vamos directos hacia el abismo, ya se lo digo yo, no hay salida. O que aparezca un líder político que diga, no, esto no se trata de cambiar nombres, se trata de cambiar estrategias, modelo policial y política criminal. Y hay que cambiarla ya, desde el principio. Y si cambiamos eso, nosotros decimos que, por lo que hemos estudiado, que en 6 años revertimos todo el modelo, en 6, pero que a partir del segundo, tercero, ya en las calles de la gente vería claramente que las cosas están cambiando. Por lo tanto, que nadie tenga miedo. Que nadie tenga miedo, se vuelve, claro que se vuelve. Y si se toma, cuanto antes primero tomemos este tipo de decisiones, más difícil será que lleguemos a la situación de Francia o a otras situaciones. Se puede, pero por favor, vamos a intentar no tirarnos otros 40 años cambiando gobiernos para que entre ellos se cambien los cromos. Hay que cambiar las cosas, ya no es cuestión de personas. Antes empezamos así la charla. No creáis en partidos, yo no creo en partidos, creed en personas. Es cuestión de personas. Vamos a traer aquí a personas que no quieran cambiar cromos, que no quieran cambiar sillones, que quieran cambiar las cosas. Y además, sobre todo, que también lo habéis comentado, hay mucha gente buena. Hay mucha gente buena. Lo que pasa es que, claro, esa gente buena, pues al ser bueno, el mal, ya sabes que como no tiene moral, pues es más... Se nota más, ¿no? Se percibe mucho más que la gente que es bondadosa. Hay una norma en las normas SIAP, Seguridad y Autoprotección, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que dice, entre la población muy pocos son los terroristas, pero cualquiera puede serlo. Con uno que haya, pues fíjate el daño y el ruido que hace. No, entre la población, la mayoría de la gente, la mayoría es gente sensata, es gente buena, con buen fondo. Incluso aquellos con los que discutimos en Twitter todos los días. Sí, seguro. Hay una pequeña trifulca en Twitter estos días con un tipo que tal. Yo estoy seguro... Uno que se hacía llamar antifascista, Bueno, estoy seguro que ese tipo tiene un buen fondo, él tiene una conciencia social, él cree en cambiar las cosas, pero está tan profundamente adoctrinado y equivocado por esa enseñanza espuria que le han ido introduciendo durante décadas, que está equivocado. Y yo no es que tenga una razón especial, pero como decimos, solo hay que observar la realidad. Afortunadamente, cada vez son más los que observan esa realidad. Entonces, para despedir, un mensaje positivo, que bueno, estáis dejando, no es cosa menor, decir, oye, esto se puede revertir. No es necesario llegar a lo del Salvador, porque claro, el modelo Bukele es ya pues, que para la seguridad, yo estoy con él, pero luego, bueno, Bukele es que es otro tema. El modelo Bukele es para allí. Eso es. Para allí, aquí eso no hace es, falta. sí. Pero es verdad que cada vez más gente es consciente del problema que hay, cada vez más gente lo habla y, sobre todo, que ya cada vez también son más personas que no tienen tanto miedo a decirlo. Entonces, para concluir, llegaremos a ser
tu amada Francia, dime que no, por favor. No. Bien. Yo creo que no, y además por lanzar un mensaje, tú has utilizado la palabra miedo, pues yo quiero lanzar ese mensaje, es decir, no tengáis miedo. No pasa nada por cambiar de partido político, por cambiar de ideología. No pasa nada. Lo que nos estamos jugando hoy no es una economía un poco mejor, un 2% más de paro, que ese escenario era el de hace 20 años. Que nos estamos jugando la seguridad, la vida de nuestros hijos, el futuro que le vamos a dar a las nuevas generaciones. Y ante eso, ¿qué miedo? No tengas miedo. Si tienes que cambiar el voto, si tienes que cambiar el partido, no pasa absolutamente nada. ¿Qué le debes tú a ese partido exactamente? No pasa nada. Llevamos 40 años con un modelo bipartidista, de cambio de cromos, de cambio de jueces, de cambio de mandos policiales, de cambio de directores generales, en correos, en televisión española, en no sé dónde. Bueno, se acabó. El modelo ha fracasado. Duró lo que duró y ahora ha fracasado. No tengas miedo, no pasa nada por coger otra papeleta e intentar que llegue alguien que cambie las cosas, no pasa nada. José Maro, pues hay que decirle a nuestros amigos que nos ven que es que el enemigo que nosotros planteamos no es el inmigrante que viene a trabajar, no es el inmigrante que viene a buscar una vida mejor, no es la persona que tiene otra ideología de izquierda, de centro, de derecha, socialdemocracia, liberal, no. El enemigo es aquel tipo que, sabiendo y teniendo toda esa información de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona el sistema, de cómo degrada el mensaje político para implantarlo en el ciudadano y programarlo, está luchando porque esta sociedad sea próspera. Nos podemos llevar bien todos, esto parece un mensaje conciliador, ¿verdad? No, parece un mensaje de... todos tenemos la misma pretensión última, que es hacer de esta sociedad una sociedad mejor. Vamos a unirnos de una vez fuera de la ideología política y vamos a atender solo al mensaje técnico, académico, a la sensatez. ¿Cómo podemos conseguir esto? Única y exclusivamente atendiendo al mensaje técnico. ¿Cómo están las cosas? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y por dónde tenemos que atravesar para llegar? Fuera miedo, fuera complejos. Estás aquí para trabajar. Estás aquí para luchar por una sociedad mejor. Aquí todo el mundo es bienvenido. Estás aquí para otra cosa, te vamos a echar a patadas. Pero vengas de Camerún, vengas de Senegal o tengas 8 apellidos españoles. No hay más. Nos igualamos todos los ciudadanos en una única idea, que es la idea de una sociedad más próspera y mejor, donde nuestros hijos puedan venir del colegio a casa con total seguridad, o nuestra hija pueda venir de fiesta por la noche a las 2 de la mañana con total seguridad y sin miedo a nada. Pues con ese mensaje nos quedamos, valentía y sentido común. Que con eso ya habríamos... Gracias por el resumen. El resumen de lo último que habéis dicho. Y antes de despedir, quiero recordarles, España, zona de confort criminal, lo tienen disponible en todas sus librerías y para los que son más vagos, pues lo tienen también disponible en Amazon, que en unos 3-4 clics ya al día siguiente Amazon se lo entrega en su casa, es una cosa impresionante. O sea que no hay excusa para no hacerse con el libro que va también mucho seguro en la línea que han leído Don't Fuck the Police. Oye, pues mil gracias, Josema, Samuel. Un placer, como siempre, teneros por aquí. Un honor, Jano, un honor. Tú y yo no habíamos coincidido en persona. Sí, hemos conseguido las conexiones virtuales. Eso es, pero bueno, para nosotros es un honor y un placer que estos pseudomedios de la fachosfera y de la comunicación, que son los pseudomedios de hoy, son los medios de mañana, y muchos de esos que están atacando mañana serán o estarán a la cola pidiendo trabajo en los pseudomedios de hoy, porque se darán cuenta de que bueno, hay ciertos medios que ya tienen poco recorrido. La verdad no está en quien te la dé, la verdad está en el mensaje. Y para nosotros pues es un orgullo y un honor que nos invitéis a esta casa. Pues el orgullo es nuestro por recibiros y desde aquí, gracias por el trabajo que hacéis. Os animamos a que sigáis continuando en esa labor, que aún queda todavía mucho por hacer. Y a todos ustedes ya les emplazamos a una próxima entrega. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.